Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con lo que es la clase de física. ¿Sí? Nos toca ver ahora el segundo tema que nos hace referencia a la hidrostática, ¿no? Hidrostática, como tú puedes deducir básicamente del nombre, hidro, agua, estática, bueno, quietud, ¿no? Agua quieta, ¿no? Vamos a estudiar básicamente o agua o, bueno, si quiero generalizar, básicamente hidro es fluido, ¿no? Un fluido estático. Eso es básicamente lo que vamos a estudiar. O por lo menos, netamente la hidrostática no vamos a profundizar tanto, ya para que veas que el tema va a ser mucho más sencillo. Lo que vamos a observar netamente es algunas propiedades de los fluidos, ¿ya? O de los cuerpos que nos sirven para comprender con mayor profundidad qué es la hidrostática. A ver, vamos a agrandar esto. Muy bien, muy bien. A ver, profe, vamos a hablar de la hidrostática, ¿no? Lo que tú puedes ver al lado derecho es una manera de saber, ¿no? Normalmente cuando tú haces experimentos tanto físicos como químicos, ¿no? Tú puedes observar o saber cuál es el volumen de un cuerpo únicamente viendo el desplazamiento del agua, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes en, un, en una pipeta, ¿no? O un tubito de medición también, le quieres llamar así, ¿no? Donde puedes observar el volumen, saber cuánto volumen de agua hay, ¿no? Imagínate que en esa pipeta hay un volumen de 220 centímetros cúbicos de agua, ¿ya? Si yo quiero saber qué volumen tiene esta piedrita, solamente la abierto por aquí, ¿sí? Y me doy con la sorpresa de que ahora el agua mide 270 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, si tú eres inteligente, te vas a dar cuenta. ¿Qué volumen tiene la piedra? Ah, profe, la piedra debe tener la diferencia que hay entre estas dos medidas, ¿cierto? Porque esto pasó, esta diferencia se creó al momento de echar el volumen de la piedra. Entonces, yo debo darme cuenta, ¿no? O a través de este experimento yo sé que la piedrita tiene un volumen de 50 centímetros cúbicos. Bien, entonces de esa manera nosotros sabemos qué volumen tiene un cuerpo. Ya, entonces es una de las aplicaciones, ¿sí? Una de las aplicaciones que se puede tener, ¿no? A través de la hidrostática, desplazamiento de fluido. Ahora sí, hablemos netamente de la hidrostática. Nos menciona la teoría que es el estudio del fluido en reposo, del fluido quieto. Ahora, profe, ¿por qué no dice agua de frente? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué no digo agua? Porque un fluido es una sustancia que puede escurrirse fácilmente. No todo aquello que se puede desplazar, ¿sí? No solamente no es el agua, no hay distintos tipos de sustancias que pueden optar por su forma líquida, ¿no? Se les llama fluido e incluso los gases también, bueno, acá también me menciona, un fluido está definido, ¿no? Tanto por líquido como por gases, entonces estaría mal que yo te hable solamente del agua, ¿no? Te puedo mencionar muchos otros tipos de fluidos que lo vamos a ver. Ahora, dentro de este tema vamos a estudiar ciertas magnitudes físicas, ¿no? Cantidades físicas, como por ejemplo vamos a hablar de la presión, vamos a hablar de la densidad de un objeto, ¿sí? Vamos a hablar del peso específico de un objeto, ¿sí? Entonces, básicamente de estas cantidades es de las cuales nosotros vamos a hablar un poco. Bien, vamos a definir cada una de ellas. La primera que vamos a tocar o que vamos a mencionar es la densidad o masa específica, ¿no? Que es simplemente la medición, ¿no? O es una magnitud física, pero es la medición de la masa de un cuerpo, ¿sí? De la masa de un cuerpo entre el volumen que tenga, ¿sí? Ahora, es una propiedad intrínseca, se le llama, ¿ya? Y bueno, acá le han puesto una R, pero normalmente vamos a utilizar nosotros este simbolito de acá. Este simbolito, sí, el rho, la letra griega se le llama rho. Este simbolito
es el que normalmente se utiliza para la densidad, ¿ya? Ahora, cabe algo curioso, que la densidad en un cuerpo siempre va a ser la misma. La densidad en un tipo de piedra en especial siempre va a ser la misma. La densidad del agua siempre va a ser la misma, así sea más grande o más pequeño, por eso se le llama intrínseco, siempre va a ser la misma. Así sea una piedrota grandota o una chiquita, su densidad no va a variar. Bien, y normalmente está relacionado mediante las unidades kilogramos por metros cúbicos, ¿no? También puede ser por gramos por centímetros cúbicos, es otra unidad. Bien, entonces la densidad es muy importante. Por ejemplo, mira este caso de acá. Tengo una bola de goma y una bola de metal. Las dos tienen el mismo tamaño. Pero ¿qué cosa? La de metal pesa más. Entonces, ¿tú qué puedes deducir? ¿Quién tiene mayor densidad? Vamos a deducir, a ver qué pasa. Profe, densidad es masa sobre volumen. Si, por ejemplo, a mí me dan esa imagen, yo quiero saber quién tiene mayor densidad, analizo. Ve. Profe, los dos objetos tienen la misma cantidad de volumen, ¿no? Pero él pesa más que él. Entonces, la división de esto va a ser mayor, ¿no? Al dividir esta parte de acá, va a ser mucho mayor que la de acá. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la densidad del metal, un metal es mucho más denso, ¿sí? Que qué cosa? Que una pelotita de goma. Bien, entonces de esa manera, a través de la fórmula, nosotros podemos ir deduciendo cuándo un cuerpo es más denso que el otro. Bien, entonces eso sería la definición de densidad. Ahora, hablemos un poquito de peso específico, ¿no? Es una magnitud física escalar, como puedes tú saber. Nos indica básicamente el peso de un cuerpo, sí, el peso de un cuerpo en una cantidad de volumen, ¿no? Entonces, eso es con referencia a lo que es el peso específico. Acá normalmente le colocan esta letra, pero la que vamos a usar es esta de acá, ¿sí? Este simbolito de allí. Y sus unidades son newton sobre metros cúbicos. Ahora, el peso, ¿sí? El peso es, mira, vamos a deducirlo. El peso es masa por gravedad. ¿Está bien? Y abajo va el volumen. Esto de acá es el peso específico, ¿no? Estoy desglosando la fórmula. Ahora, pero masa sobre volumen, ¿a qué es igual? A densidad por la gravedad que me queda. Entonces, yo puedo deducir que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, ¿no? Tienes otra formulita aquí. De esta manera tú puedes calcular lo que es el peso específico. Bien, bien, y a través de deducciones, ¿sí? A través de deducciones, tú puedes llegar a la conclusión, ¿no? O a la transformación de que un gramo por centímetro cúbico también es igual a 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Esto te va a permitir hacer conversiones, ¿ya? Es fundamental que lo tengas bien considerado. Bueno, y como te mencionaba, la densidad es propio de cada cuerpo. Cada objeto tiene una densidad diferente, ¿no? Y acá puedes ver, la densidad del hidrógeno es esta, en gramos por centímetro cúbico. La densidad del aire, la densidad de la gasolina, la densidad del hielo, la densidad del agua, ¿ves? Cada densidad es especial en sí, ¿no? Y va a depender del cuerpo, no importa si es, bueno, mire, el agua del mar es más densa. Sí, por ejemplo, la densidad del agua del mar no va a ser la misma si tú te lo llevas en un vasito a que si quieres calcular de todo el mar, del inmenso océano, va a ser la misma. Bien, y de esa manera tenemos lo que son las densidades. Ahora, la presión es sencillo, ¿no? La presión simplemente vendría a ser la fuerza que se ejerce sobre una cierta área, ¿no? La distribución de fuerza que se puede ejercer sobre una cierta área. Y esa es la definición de presión, fuerza sobre área. Bien, entonces tenemos ejemplos acá, ¿no? Dice, cuanto menor sea el área sobre la cual una fuerza tanto mayor será la presión que produzca. Claro, si el área es más pequeña, ¿no? A una gran fuerza, la presión va a ser mucho mayor, ¿no? Se va a romper más fácil. Podemos disminuir la presión
ejercida sobre una fuerza dada, aumentando el área sobre el cual actúa, ¿no? Entonces, eso te dice, eso es en base a la fórmula, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre algo, ¿sí? Si, si el área es cada vez más pequeño, si esto de acá se hace pequeño, la presión se va a hacer cada vez más grande. Y si el área se hace más grande, entonces la presión se va a hacer más pequeña. Son deducciones que se obtienen de la fórmula. ¿No? Y la presión es Newton sobre metros cuadrados, o también llamado pascales. Veamos los problemitas, a ver, 9 problemitas sencillos. A ver, me dan acá un bloque de masa 26 kilogramos, cuyo volumen es 5 metros cúbicos. Me piden la densidad. Densidad es masa sobre volumen. Simplemente dividir 26 sobre 5, 5,2. B de bueno. Súper sencillo el tema. Siguiente. Dice, un cuerpo ocupa, ¿no? Un cuerpo posee una masa de 210 kilogramos y ocupa, tiene un volumen, ¿no? Cuando dice ocupa porque tiene un volumen de 20 centímetros cúbicos. Calcular la densidad del cuerpo. Calcular la densidad del cuerpo. Es una pregunta. La segunda es, tal como respuesta, el material del cual está hecho el cuerpo, ¿no? ¿De qué material? Vamos a ver. Tengo una masa de 210 y un volumen de 20, ¿no? Entonces, si yo divido, me sale 10,5 en gramos por centímetros cúbicos. ¿Y 10,5 dónde está, profe? ¿Dónde está 10,5 acá? Entonces, aquí me estoy haciendo referencia a ¿de quién su densidad es de 10,5 gramos por centímetros cúbicos? ¿Sería de quién? Del o de la plata. Problema 3. Un bloque de plomo, me dan la densidad, tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, acá me están dando otros datos, yo tengo que calcular la masa. Profe, la masa se deduce que es densidad por volumen, ¿no? Y justo tengo yo la densidad y tengo el volumen. Si multiplico, me sale la masa de 45,2 gramos. ¿Ves? Siempre es importante considerar, tienes que considerar las unidades, ¿no? Muy importantísimo. Ahora me piden hallar peso específico del aire. A ver, veamos. ¿Sí? Tengo la densidad del aire. Pero la formulita me solicita que la densidad debe estar, ¿no? Para poder aplicar en kilogramos por metros cúbicos. Entonces lo recomendable para transformar es multiplicar por 10 al cubo, ¿no? De esa manera se va a transformar. Si yo lo multiplico me queda 1,3, ¿ves? Y realicé la transformación. Ahora es kilogramos por metros cúbicos. La gravedad es 10 metros por segundo, entonces el peso específico del aire es densidad por gravedad, ¿no? Ya lo habíamos deducido. Densidad 1,3, gravedad 10. Esto me sale 13 newtons por metros cúbicos, o pascales, ¿no? Perdón, eso no es pascales. Bien, peso específico del agua. Según dato de aquí, ¿no? El agua, su densidad es 1. Pero si lo quiero llevar a kilogramos por metros cúbicos, por 10 al cubo. Aquí está, 1000. La gravedad vale 10. El peso específico va a ser densidad por gravedad. 1000 por 10 sale 10.000, ¿no? O en otras palabras es 10 a la cuarta newton por metros cúbicos. B de bueno. Calcular la densidad de un cuerpo cuya masa es 471 kilogramos y volumen 3 metros cúbicos. Calculamos y me sale 157 kilogramos por metros cúbicos. A ver, entonces deducimos. Para yo transformar de gramos por centímetros cúbicos a kilogramos por metros cúbicos, ¿qué hago? Multiplico, ¿no? Multiplico por 10 al cubo. Si quiero llevar de esto a esto de acá. Pero si yo quiero hacer lo contrario, tendría que dividir. Ya, eso es fundamental, tendrías que dividir. Sería entonces entre 10 al cubo. Y eso sí te va a salir 0,157.
Calcular el peso específico de un objeto de masa 4 kilogramos y volumen 5 metros cúbicos, ¿no? Esto me sale 0,8. La gravedad es 10. La densidad específica, el peso específico es densidad por gravedad. Esto te sale 8. Simplemente son aplicaciones, ¿no, chicos? No, ya no es nada complicado. A ver, 3 problemitas más. Calcular la masa de un cuerpo cuya densidad es, tengo la densidad, tengo el volumen. Si quiero la masa, simplemente desarrollo la ecuación, ¿no? Si hay densidad por volumen, eso nos sale 890. Súper sencillo. Calcular el peso específico de una sustancia cuya masa es de 40 kilogramos y volumen 5 metros cúbicos. 8 kilogramos por metros cúbicos. Gravedad 10. Peso específico me pide densidad por gravedad. Es 80. Y con esto acabamos. Si el bloque de 260 newton encima una caja de 140 newton. Entonces, deducimos, ¿sí? Bien, entonces acá el dato, tú deduces que del dato, todo se está aplicando sobre esta área, ¿no? Entonces tienes encima del cuerpo la suma de dos pesos. Uno de 260, otro de 140. Eso sale 400. ¿Sobre qué área? Sería 1 por 1, ¿no? Para hallar el área, 1 metro cuadrado. Entonces la presión es fuerza sobre área. Sería 400 sobre 1, 400 newtons sobre metros cuadrados, que vendría a ser pascales, ¿no? Bien, entonces, bueno, no hay clave, ya consideras que sale 400. Bien, chicos, y eso sería todo con respecto al tema. Espero se haya podido entender. Está súper sencillo, ¿no? Cualquier duda o consulta, ya sabes, puedes hacerla a través del chat. Cuídate, un fuerte abrazo.